¿Qué tienen que ver las bromas en el Día de los Santos Inocentes? ¿Por qué la gente bromea en este día y se hacen bromas unos a otros? ¿De dónde viene eso? ¿Y por qué deberíamos estar haciendo bromas cuando más bien deberíamos de orar, de rezar por los inocentes que siguen cayendo hasta hoy en día? Hoy se celebra pues la fiesta de los santos inocentes mártires. Primero de San Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. En la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículo 13 al 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó matar en Belén y a sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Amado hermano y hermana, amigo y amiga, conocido y desconocida. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Dios es luz y en él no hay oscuridad. En nuestra vida y en nuestra frágil humanidad no podemos pretender permanecer sin pecado en toda nuestra vida. Dios nos ha creado contingentes y propensos a caer en el pecado. Somos de naturaleza, de carne, somos débiles. Y si pretendemos decir que no hemos caído en ningún pecado, ciertamente o cabalmente somos unos mentirosos. Es así nuestra condición humana, una condición que deberemos asumir y aceptar para mantenernos en la constante lucha por el bien, orando, ayunando, para poder vencer la fragilidad de la carne, de la chuleta, de la humanidad, mi querido hermano. Yo creo que cometemos un error si nos centramos en pensar la forma de evitar el pecado a toda costa. No sabemos en qué momento el pecado nos tiente y nos doblegue, nos someta al mal. Creo que nuestro actuar tiene que ir dirigido a hacer siempre el bien. Es el bien el que procede de Dios y es el bien el que puede alejarnos del pecado. Y el mejor bien, lo vuelvo a decir, es orar, ayunar y comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús, porque ahí está nuestra fortaleza. Somos nosotros quienes tenemos que caminar hacia el bien, porque es la única forma de llegar a Dios, o al menos irnos acercando poco a poquito y cada vez más a Él, hacia Él. No porque huyamos del pecado, sino porque caminamos en sentido opuesto. No hacemos el bien que debemos de hacer y por más que queremos terminamos haciendo el mal que no queremos hacer. Tratemos pues de hacer el bien y descubriremos que Dios ha puesto dentro de nosotros capacidades suficientes para rechazar el mal. Y como somos débiles criaturas, caeremos sin duda, pero ahí tenemos a Cristo, abogado defensor, donde nos haya, que estará defendiendo e iluminando nuestro camino. Tengamos fe y luchemos por no pecar. Tengamos fe y luchemos por no contaminarnos, porque nuestro corazón no se contamine con la maldad de este mundo. Tengamos una fe firme en la bondad de Dios y Él estará siempre con nosotros. Puede que a veces nos alejemos de Él, pero si estamos seguros de que Él no se separa nunca de nosotros, sabemos que Jesús es nuestro defensor y que nunca tendremos problemas para regresar a la casa del Padre. Siempre deberemos estar seguros, como nos dice el Salmo 123, porque el auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, incluyendo en su obra creadora, es decir, al hombre. Eso nunca lo olvidemos, que Dios nos ha creado y nos llama a la santidad. Mientras que por otra parte, llegamos a uno de los fragmentos del Evangelio más complicados de comentar. Apenas ha nacido el niño Jesús y ya empieza a tener problemas con el poder establecido y tiene que salir huyendo de su tierra porque Herodes cree en peligro su reinado, pues los magos le anunciaron que había nacido un rey, un competidor para Herodes en Belén, y eso no lo puede permitir. Faltan muchos años para que seamos capaces de descubrir las características del reinado de Cristo. Entonces no se puede entender un reino y un rey servidor. Que Jesús, siendo verdadero Dios, se encarnó en el seno de María, rebajándose a sí mismo, humillándose a sí mismo, porque siendo 100% de naturaleza divina, se engendró en María para asemejarse a uno de nosotros. Él, que siendo Dios y siendo Rey,
nos vino a servir. Por eso no se puede entender un reino y un rey servidor. Puede que nosotros, en nuestro tiempo actual, tengamos también dudas sobre un rey servidor. ¿Nos gustaría tener al frente un rey poderoso, capaz de hacer y deshacer solo por su voluntad? Un rey cercano a los planes de Herodes, pero muy alejado de los planes de Dios. Un rey que nos ama pese a nuestra fragilidad humana. Un rey que nos ama pese a los pecadores que somos, siempre dispuesto a perdonarnos. Confieso, mi querido hermano y hermana, que este suceso me hace estremecer. ¿Cómo puede Dios permitir la muerte violenta de muchos niños y simultáneamente salvar a Jesús? ¿Acaso no tenía otros medios para parar a Herodes? Son dos preguntas que no tienen respuesta desde mi entender humano. Pero también este episodio que nos cuenta San Mateo tiene un evidente paralelismo con la situación que vivió Israel en sus últimos tiempos en Egipto. El faraón, su rey, ordena que todos los varones israelitas sean eliminados al nacer, y Moisés, el elegido por Dios para liberar al pueblo, es salvado de la muerte. Tal vez esta sea la enseñanza que debemos sacar de este texto. Jesús es salvado de Herodes para que en el futuro sea el salvador de la humanidad entera. Y sabemos que esto lo hizo bien, aunque a veces nosotros lo dudamos. ¿Por qué dudamos en Él? Porque dejamos de creer en Él. Hermano, hermana, debemos también contemplar en este fragmento la importancia de la Sagrada Familia en la vida de Jesús y en la nuestra. José y María no tienen dudas sobre el aviso de Dios y se exilian de inmediato, siguiendo las orientaciones del mensajero divino. Padre y madre se ponen al servicio de Jesús sin dudar ni un instante. Sufren, pero obedecen con la sola idea de salvar al niño. Hermano, hermana, ¿estamos nosotros dispuestos a servir a Cristo con la misma devoción que lo hicieron María y José?